Hay un número que la mayoría de las personas que conozco nunca ha calculado. No el saldo de su cuenta bancaria, no su salario mensual, no cuánto deben en la hipoteca. El número que nadie calcula es el valor real de una hora de su vida. Y cuando lo calculan por primera vez, con honestidad brutal, incluyendo el tiempo de transporte, las horas extras no pagadas, la energía mental gastada en desplazamientos, el número que aparece es tan pequeño que produce una reacción física. He visto esa reacción en hombres de 50 años que creían haber construido algo. He visto esa reacción en jóvenes que pensaban estar en el camino correcto. El número los paraliza. Y esa parálisis, si se usa bien, es el único punto de partida que funciona. Triplicar una renta no es un evento, no es una promoción, no es un golpe de suerte, no es conocer a la persona correcta en el momento correcto. Triplicar renta es la consecuencia inevitable de combinar tres fuerzas simultáneamente durante un periodo de entre 3 y 5 años. Separadas, esas fuerzas producen mejoras modestas. Combinadas, producen resultados que la gente que no hizo el cálculo llama suerte. Yo los llamo matemática acumulada. La primera fuerza es aumentar el valor que produces por hora. La segunda es vender ese valor en mercados que pagan más por él. La tercera es multiplicar el número de horas en que ese valor trabaja sin requerir tu presencia física. Tres fuerzas, no 8, no 25, no un hábito diario fofiño que te cambia la vida. Tres fuerzas mecánicas que operan en paralelo. Y la razón por la que la clase media no las activa simultáneamente no es ignorancia. Es algo más costoso que la ignorancia. Es comodidad disfrazada de prudencia. Voy a mostrarte la matemática antes de hablar de comportamiento. Porque el comportamiento sin matemática es motivación, y la motivación dura 3 semanas. La matemática dura toda la vida. Un trabajador promedio en Brasil en 2025 gana alrededor de 3.000 reales líquidos por mes. Trabaja aproximadamente 220 horas si incluyes transporte, preparación y horas extra no compensadas. Divide 3.000 entre 220. El resultado es 13 reales con 63 centavos por hora, 13,63. Ahora proyecta ese número 30 años hacia adelante. Si ese trabajador no cambia ninguna variable, si solo recibe los ajustes de inflación, si permanece en el mismo mercado laboral con la misma habilidad, terminará a los 65 años con una renta mensual que, ajustada por inflación, equivale exactamente a lo que tiene hoy. 30 años de trabajo. El mismo número, y encima su cuerpo habrá envejecido, su energía habrá disminuido y su capacidad de corrección habrá caído a casi cero. ¿Por qué la mayoría acepta eso? He pensado en esta pregunta desde 1950. La respuesta que encontré después de décadas observando comportamiento humano es esta: porque el costo de no cambiar nada es invisible hoy, y el costo de cambiar algo es visible mañana. El cerebro humano es extraordinariamente malo para comparar consecuencias distantes con incomodidades inmediatas. Eso no es un defecto moral, es neurología. Pero la neurología no negocia con la matemática y la matemática cobra igual. En 2008, cuando el mercado colapsó 57%, Warren y yo teníamos $40,000 millones en efectivo. Habíamos esperado años. Todo el mundo nos había llamado cobardes, anticuados, desconectados de la nueva economía. Los mismos analistas que nos criticaban en 2007 estaban en pánico en 2008, vendiendo activos excelentes a precios de liquidación porque no habían hecho el trabajo previo de construir una posición de fortaleza. La fortaleza no se construye cuando la necesitas, se construye años antes, cuando todavía no parece necesaria. Ese principio no aplica solo a inversiones. Aplica exactamente igual a la construcción de valor personal en el mercado laboral. El primer movimiento que separa a quien triplica renta de quien permanece estático es aparentemente simple y matemáticamente devastador en su revelación.
calcular el valor real de la hora propia, no el salario dividido por 40 horas semanales. El salario líquido real dividido por todas las horas que el trabajo consume. Desplazamiento, preparación mental, tiempo de recuperación del cansancio laboral, horas extra no pagadas. Cuando haces ese cálculo con honestidad, el número que aparece suele ser entre 30 y 50% menor de lo que la persona creía. Y ese número más pequeño, ese número real, hace una pregunta que no puede ignorarse. Con este valor de hora, proyectado sin cambios durante 20 años, ¿qué tipo de vida exactamente estoy construyendo? No es una pregunta motivacional, es una pregunta matemática, y la respuesta matemática en la mayoría de los casos es una vida de estrechez permanente con la ilusión de estabilidad. Ahora bien, el primer instinto después de ver ese número es buscar una solución rápida, un curso, una certificación, un segundo trabajo. Ese instinto es correcto en dirección y completamente equivocado en escala y secuencia, porque el problema no es que la persona no tenga habilidades. El problema es que aplica sus habilidades en un mercado que paga poco, con una sola fuente de ingreso, sin ninguna palanca que multiplique su tiempo. Resolver uno de esos tres problemas produce mejoras del 15 o 20%. Resolver los tres simultáneamente en el orden correcto durante 3 a 5 años produce multiplicaciones de 2 a 3 veces. La diferencia entre el 15% y el 200% no es esfuerzo, es diseño. Warren me enseñó algo en 1972 que tardé años en aplicar completamente fuera del contexto de inversiones. Me lo dijo así: el mayor error que comete la mayoría de los inversores no es elegir malas empresas, es elegir buenas empresas en mercados malos. Una empresa excelente en un sector que decrece produce resultados mediocres. Una empresa mediocre en un sector que explota produce resultados mediocres también, pero por razones opuestas. Lo que produce resultados extraordinarios es una empresa excelente en un mercado que crece. Esa misma lógica, aplicada a una persona, explica el 90% de los resultados laborales. Una persona excelente en un mercado que no crece y no paga bien, produce resultados mediocres. El límite no está en la persona, está en el mercado donde esa persona vende su tiempo. Y cambiar de mercado es la palanca más subutilizada, más resistida y matemáticamente más poderosa de todas las que existen para multiplicar renta. Permíteme ser específico sobre lo que significa mercado en este contexto, porque la palabra es vaga y la vaguedad es enemiga de la acción. Mercado no es solo el país donde vives. Mercado es la intersección de tres variables: el sector económico donde operas, el tamaño y poder de compra de las empresas que te contratan y la geografía del cliente final que paga por tu trabajo. Un diseñador gráfico que trabaja para pequeñas empresas locales en una ciudad de 500,000 habitantes está en un mercado completamente diferente al diseñador gráfico que trabaja para empresas de tecnología americanas desde su apartamento en esa misma ciudad. Mismo profesional, misma ciudad, misma hora del día, diferencia de renta de 3 a 8 veces. Eso no es suerte, es acceso al mercado correcto. El obstáculo entre esos dos diseñadores no es talento. En la mayoría de los casos, el diseñador local tiene igual o más talento que el que trabaja para empresas americanas. El obstáculo es una combinación de tres déficits específicos: inglés funcional aplicado al trabajo, portafolio construido con evidencia de resultados y no solo de estética, y comprensión de cómo funciona la búsqueda de talento en mercados internacionales. Tres déficits concretos con soluciones concretas, ninguna de las cuales requiere un talento especial. Requieren entre 12 y 24 meses de trabajo deliberado. Y ahí está el problema real. 24 meses es demasiado tiempo para un cerebro que quiere resultados en 3 semanas. En Berkshire aprendimos a tener una paciencia que el mercado promedio es incapaz de mantener. En 1988 compramos Coca-Cola. Pagamos $1,300 millones.
Durante los primeros 2 años, la acción no hizo prácticamente nada. Los analistas que nos seguían empezaron a escribir que habíamos cometido un error de valoración. Nosotros no vendimos, no explicamos, no cambiamos de posición, simplemente esperamos porque la tesis era correcta y el tiempo es el único árbitro que importa en inversiones de calidad. Hoy esa inversión nos paga $700 millones anuales solo en dividendos. Hemos recuperado la inversión inicial más de 5 veces sin vender una sola acción. La mayoría de los inversores habría vendido en el año 2 cuando no pasó nada visible. Nosotros entendemos que lo que no pasa en los primeros 2 años es exactamente lo que produce los resultados del año 20. Esa lógica aplicada al desarrollo de habilidades es perfecta. El primer año de estudio intenso de una habilidad de alta demanda produce resultados visibles pequeños. El segundo año produce resultados visibles medianos. El tercer año produce un salto que a los observadores externos les parece repentino y les parece suerte. No es repentino. Es la acumulación invisible de 24 meses de trabajo que ahora tiene masa crítica suficiente para manifestarse en el mercado. El problema es que la clase media evalúa el progreso mensualmente y abandona en el mes 8, cuando los resultados visibles todavía son pequeños. Abandona exactamente cuando el interés compuesto del conocimiento está a punto de acelerar. Hay un cálculo que casi nadie hace y que cambia completamente la evaluación del costo de no invertir en habilidades. Toma a una persona de 28 años ganando $3,000 mensuales. Si esa persona invierte 2 horas diarias durante 18 meses en aprender análisis de datos con foco en el mercado internacional, y al final de ese periodo consigue un trabajo remoto pagando $8,000 equivalentes. La diferencia mensual es de $5,000. En 12 meses son $60,000 adicionales. En 5 años son $300,000 adicionales, sin contar los aumentos progresivos que vienen con la experiencia acumulada en el nuevo mercado. El costo de esa transformación fue 18 meses de 2 horas diarias, aproximadamente 1,080 horas totales de estudio. Divide $300,000 entre 1,080 horas. El retorno por hora invertida en ese periodo de aprendizaje fue de $277 por hora. Compara eso con los $13,63 que calculamos antes. El estudio correcto, en la habilidad correcta, orientado al mercado correcto, tiene un retorno por hora que destruye cualquier otra alternativa disponible para alguien sin capital inicial. ¿Por qué entonces la mayoría no lo hace? He eliminado la ignorancia como explicación porque la información está disponible gratuitamente. He eliminado la falta de tiempo porque 2 horas diarias es perfectamente posible para alguien que mira 3 horas de entretenimiento pasivo por noche, y las estadísticas de consumo de contenido digital confirman que ese es el promedio real en Brasil en 2025. La explicación que queda, la que resiste el análisis, es esta. El ser humano tiene una tolerancia extraordinariamente baja al periodo de incompetencia visible que precede a cualquier nueva habilidad. Aprender algo nuevo significa ser malo en algo durante meses, y ser malo en algo frente a otros, incluso frente a uno mismo, activa mecanismos de protección del ego que la mayoría no sabe que tiene y no puede controlar conscientemente. Kahneman y Tversky demostraron en sus estudios de los años 70 que el dolor de una pérdida es entre 2 y 2,5 veces más intenso que el placer de una ganancia equivalente. Eso significa que el malestar de parecer incompetente durante los primeros meses de aprendizaje de una nueva habilidad pesa psicológicamente más del doble que el placer anticipado de dominarla. El cerebro hace ese cálculo automáticamente, sin consultar a su dueño, y produce la decisión de no empezar, o de empezar y abandonar cuando el malestar supera cierto umbral. No es debilidad de carácter, es física del comportamiento humano, pero la física del comportamiento no cancela la matemática de las consecuencias.
Déjame mostrarte el costo real de un año de postergación con números que no admiten interpretación. Una persona de 30 años que podría estar ganando 6,000 reales mensuales en un mercado mejor, pero que permanece en 3,000 durante un año más por miedo o inercia, pierde 36,000 reales en ese año. Esos 36,000 reales, si hubieran sido invertidos en un fondo indexado al 8% anual durante 35 años hasta la jubilación, se habrían convertido en 531,342 reales. Un año de postergación no cuesta 36,000 reales, cuesta 531,000 reales en términos de valor futuro. Eso es más de 14 años del salario actual de esa persona. ¿Un solo año de postergación? El cerebro no calcula ese número. Ve 36,000 y lo relativiza. La matemática ve 531,000 y no relativiza nada. En 1973, el mercado cayó 48%. Era el peor momento imaginable para invertir según la sabiduría popular. Warren y yo compramos. Compramos porque cuando los precios caen, el valor no desaparece. Y quienes tuvieron el coraje de comprar en ese momento, sostenidos no por optimismo, sino por matemática, duplicaron su dinero en los siguientes 4 años mientras el mercado se recuperaba. El coraje en ese contexto no era emocional, era el resultado de haber calculado el valor real antes de que el mercado entrara en pánico. Quien calcula primero, actúa mejor cuando todos los demás pierden la cabeza. La misma lógica aplica a la decisión de cambiar de mercado laboral. La mayoría espera el momento perfecto, cuando la economía esté mejor, cuando los hijos sean más grandes, cuando terminen de pagar la deuda, cuando tengan más seguridad. El momento perfecto es una ficción que el cerebro produce para protegerse de la incomodidad del cambio. En 30 años de observar carreras ajenas, he notado algo consistente. Las personas que esperaron el momento perfecto para cambiar de mercado laboral, en promedio, esperaron entre 5 y 8 años más de lo necesario. Esos 5 a 8 años tienen un costo en valor futuro, que la mayoría nunca calcula porque calcular ese costo produce un dolor que el cerebro prefiere. Continúa. 10. Resumed prior deliberation. Resumed prior deliberation. Continue from where I left off. Concluido evitar, pero el costo existe independientemente de si lo calculas o no. La matemática no necesita tu atención para operar. Ahora voy a hablarte de la segunda fuente de renta, no como un consejo motivacional de coach de redes sociales, sino como una herramienta de ingeniería financiera con una función específica que la mayoría no comprende. La clase media construye una segunda fuente de renta para ganar más dinero. Esa es la función equivocada. La función correcta de una segunda fuente de renta en los primeros años no es el ingreso que genera, es la independencia negociadora que produce. Son cosas completamente distintas y la diferencia entre entenderlas o no determina cómo usas esa segunda fuente y qué resultados obtienes con ella. Permíteme explicar con la mecánica exacta. Un trabajador que depende 100% de un solo empleador para pagar sus gastos básicos está en una posición de negociación estructuralmente débil. Puede ser el mejor empleado del departamento, puede tener ofertas externas, puede saber que vale más de lo que le pagan. Pero si rechazar una propuesta o exigir un aumento implica el riesgo de perder el único ingreso que sostiene su vida, su cerebro va a sabotear esa negociación. Va a encontrar razones para no exigir, para aceptar menos, para postergar la conversación, no porque sea cobarde, porque el instinto de supervivencia es más fuerte que la lógica de carrera. Ahora toma al mismo trabajador con una segunda fuente que genera entre 500 y 2,000 reales mensuales, equivalente a entre 16 y 67% de su renta total. Ese trabajador entra a la misma negociación salarial con una arquitectura cerebral diferente. No necesita ese trabajo específico para sobrevivir el mes siguiente. Puede decir no,
puede esperar, puede evaluar con frialdad. Y paradójicamente, esa capacidad de decir no es exactamente lo que hace que las contrapartes digan sí más rápido y en mejores términos. El mercado laboral, como el mercado de capitales, premia a quienes no necesitan vender urgentemente. En 1969, cuando decidí cerrar mi sociedad de inversión y liquidar las posiciones, no lo hice porque el mercado estuviera malo. Lo hice porque había identificado que las condiciones habían cambiado y yo no veía con claridad cómo navegar lo que venía. Esa decisión fue posible porque yo tenía capital propio acumulado, no dependía de las comisiones de los inversores para vivir. Quien depende de una sola fuente para vivir no puede tomar decisiones estratégicas de largo plazo. Solo puede tomar decisiones de supervivencia inmediata, y las decisiones de supervivencia inmediata son sistemáticamente peores que las decisiones estratégicas cuando se miden a 10 o 20 años. El objetivo de la segunda fuente de renta en los primeros 12 a 18 meses no es hacerse rico, es llegar a un número específico, el equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos básicos en una reserva de emergencia, más un flujo mensual pequeño pero consistente que pruebe que la habilidad nueva es vendible en el mercado real. Esos dos elementos combinados producen algo que no tiene precio en términos de calidad de decisiones futuras: prueba de concepto con reserva de tiempo. Prueba de concepto significa que el mercado ya pagó por lo que sabes hacer, aunque sea poco. Reserva de tiempo significa que tienes meses para buscar la oportunidad correcta, sin la presión de aceptar la primera que aparezca. Compara dos escenarios con números concretos. Escenario 1. Una persona de 32 años estudia 12 meses, construye habilidades en tráfico pagado y gestión de campañas digitales, pero no genera ningún ingreso con eso durante ese periodo. Al mes 13 busca trabajo en el mercado nuevo. Tiene habilidades pero cero evidencia de mercado. Las empresas que podrían pagarle bien piden experiencia con clientes reales. Acepta un trabajo por $4,000 porque es lo que consigue con cero historial. Escenario 2. La misma persona, durante esos mismos 12 meses, además de estudiar, consigue 2 clientes pequeños a quienes cobra $700 mensuales cada uno. $1,400 adicionales por mes, que no cambian su vida financiera, pero generan algo invaluable: resultados documentados con clientes reales. Al mes 13 busca trabajo con un portafolio que muestra campañas que generaron resultados medibles para negocios concretos. Las mismas empresas que ofrecían $4,000 en el escenario 1, en el escenario 2 ofrecen $6,000. La diferencia no es la habilidad, es la evidencia. Y la evidencia se construye en paralelo al estudio, no después. ¿Por qué la mayoría no hace el escenario 2? Porque cobrar por algo que todavía estás aprendiendo activa la misma aversión al ridículo que mencioné antes. El cerebro dice que no es ético cobrar sin ser experto, pero el mercado no paga por experticia abstracta. Paga por resultados concretos, y los resultados concretos solo se producen trabajando con clientes reales, no estudiando en abstracto. La paradoja se resuelve cobrando poco, siendo completamente transparente sobre tu nivel actual y entregando más valor del que cobras durante ese periodo inicial. Eso es exactamente lo que hice yo en mis primeros años como abogado. Cobraba menos que mis colegas más establecidos y trabajaba más. No porque fuera ingenuo, porque entendía que estaba comprando experiencia y reputación con descuento en tiempo y dinero, y que esa inversión tenía un retorno compuesto que se manifestaría años después. Hay un patrón que he observado en carreras exitosas con una consistencia que ya no me sorprende. Las personas que triplican renta en 3 a 5 años, invariablemente, hacen algo que parece irracional desde fuera. Cambian de trabajo cuando están cómodos, no cuando los despiden, no cuando la empresa quiebra, no cuando la situación se vuelve insoportable. Cambian cuando están bien, cuando tienen opciones, cuando pueden evaluar con calma. Y eso, que parece imprudente a los ojos de la clase media, que valora la estabilidad sobre todo,
es matemáticamente la decisión más racional posible. Los datos sobre incrementos salariales son brutales en su claridad. Un trabajador que permanece en la misma empresa recibe en promedio entre 3 y 5% de aumento anual, que en la mayoría de los mercados latinoamericanos apenas compensa la inflación o la supera marginalmente. Un trabajador que cambia de empresa recibe en promedio entre 30 y 60% de aumento en el momento del cambio. Si esa persona cambia cada 24 a 36 meses durante 10 años, acumula 3 o 4 saltos de ese tamaño. El efecto compuesto de 3 saltos de 40% sobre una base inicial de 3,000 reales produce el siguiente resultado: 3,000 multiplicado por 1,43 veces es 8,232 reales. Con 4 saltos, 11,524 reales. Eso es casi 4 veces la renta inicial en 10 años, sin contar el crecimiento dentro de cada empleo. La matemática del cambio estratégico destruye la matemática de la lealtad corporativa. Pero hay una condición que hace posible ese patrón y que la mayoría omite porque es la parte más incómoda. Para cambiar cada 24 meses con aumentos reales, hay que estar siempre listo para cambiar. Eso significa currículum actualizado, con proyectos recientes, red de contactos activa y mantenida, portafolio con evidencia fresca de resultados. La mayoría mantiene esas cosas al día solo cuando está buscando trabajo activamente, es decir, cuando ya está bajo presión. Bajo presión, las decisiones son peores, las negociaciones son más débiles y los resultados son inferiores. Quien mantiene esas cosas al día todo el tiempo, sin presión inmediata, negocia desde una posición de fortaleza que produce resultados cuantitativamente superiores. Es exactamente la misma lógica que aplicamos en Berkshire con el efectivo. Mantenemos posiciones de fortaleza no porque esperemos una crisis específica, sino porque la fortaleza permanente es lo que nos permite actuar bien cuando otros no pueden. Ahora llegamos a la parte del proceso que más gente sabotea después de haberla construido con sacrificio. Y es la parte más silenciosa, la más invisible y matemáticamente la más destructiva si se maneja mal. Cuando la renta sube, el patrón de consumo sube con ella, inmediatamente, automáticamente, sin decisión consciente. Eso tiene un nombre en economía conductual: inflación de estilo de vida. Y su costo en términos de construcción de patrimonio es tan grande que convierte a personas que triplicaron su renta en personas que no tienen más patrimonio real que cuando ganaban 1/3 de lo que ganan hoy. Déjame darte el número exacto de lo que eso cuesta. Una persona que pasa de ganar 3,000 a ganar 6,000 reales mensuales y simultáneamente aumenta sus gastos de 2,500 a 5,500 reales, ahorra 500 reales por mes, igual que antes del aumento. En 30 años, esos 500 reales mensuales invertidos al 8% anual producen 745,144 reales. La misma persona que hubiera mantenido sus gastos en 2,500 y ahorrado 3,500 mensuales habría producido 5,216,008 reales. La diferencia entre esas dos decisiones es 4,470,864 reales, 4,5 millones, producidos por la misma carrera, el mismo esfuerzo, la misma inteligencia. La única variable diferente es si la persona permitió que su consumo siguiera automáticamente a su ingreso o si decidió conscientemente mantener una brecha permanente entre lo que gana y lo que gasta. 4,5 millones de reales separados por una sola decisión de comportamiento. No por talento, no por suerte, por diseño. Mi padre me enseñó algo en 1930 que tardé décadas en comprender completamente. Vivíamos en Omaha durante la Gran Depresión. Los hombres que lo perdían todo no eran necesariamente los menos inteligentes ni los menos trabajadores.
eran los que habían permitido que su estilo de vida creciera al mismo ritmo que sus ingresos durante los años buenos. Cuando los ingresos colapsaron, no tenían ningún margen, ningún colchón, ninguna posición de resistencia. Los hombres que sobrevivieron y reconstruyeron eran aquellos que, durante los años de abundancia, habían mantenido deliberadamente una brecha entre lo que ganaban y lo que gastaban. Esa brecha era el único activo que no se podía confiscar, depreciar ni destruir con una crisis externa. En 2008, 90 años después de lo que mi padre observó, vi exactamente el mismo patrón, exactamente el mismo. La historia no se repite con precisión, pero los mecanismos humanos que la generan son constantes. La regla práctica que emerge de esa observación es esta: cada vez que tu renta sube, congelas tu patrón de consumo durante un período mínimo de 6 meses. No para siempre, 6 meses. Durante esos 6 meses, la diferencia entre el ingreso nuevo y el gasto anterior se destina automáticamente, sin deliberación mensual, a 3 categorías en orden de prioridad. Primero, reserva de emergencia hasta cubrir 6 meses de gastos básicos si no existe todavía. Segundo, inversión en instrumentos simples y de bajo costo, fondos indexados, tesoro directo, equivalentes locales según el mercado. Tercero, reinversión en la propia capacidad productiva, cursos, herramientas, conexiones que aumenten el valor de mercado. Solo después de cubrir esas 3 categorías, el consumo puede crecer. Y cuando crece, crece sobre una base de seguridad real, no sobre la ilusión de seguridad que da un salario que puede desaparecer. Ahora bien, hay algo que distorsiona este proceso más que cualquier otro factor externo, y es la deuda de consumo, no la deuda como herramienta de apalancamiento productivo, que es completamente diferente. La deuda de consumo, tarjetas de crédito rotativas, créditos para bienes que se deprecian, financiaciones de automóviles nuevos, préstamos personales para vacaciones o electrodomésticos. Esa deuda tiene un costo que la clase media sistemáticamente subestima porque ve la cuota mensual y no el costo total ni el costo de oportunidad. Voy a hacer el cálculo completo porque los números son los únicos que pueden competir con la ilusión de comodidad que esa deuda produce. Un automóvil financiado en 60 meses a una tasa del 1,5% mensual, que es absolutamente normal en Brasil, en 2025 tiene un costo de financiación que transforma el precio original de R$70.000 en aproximadamente R$102.000 pagados al final, R$32.000 de diferencia. Pero eso es solo el costo directo. El costo de oportunidad es lo que esos R$32.000 hubieran producido invertidos al 8% anual durante los 20 años de vida útil del vehículo, R$149.243. El auto de R$70.000 costó en realidad R$231.243 en valor de oportunidad a 20 años. Eso es 3 veces y media el precio de lista. La mayoría nunca hace ese cálculo porque el resultado produce un dolor que el cerebro prefiere no sentir. Warren y yo nunca financiamos consumo personal con deuda de alto costo, no por austeridad moral, por aritmética. Cuando ves el costo real de la deuda de consumo en términos de valor futuro sacrificado, la decisión de no usarla se vuelve tan obvia que no requiere disciplina. Requiere solo haber hecho el cálculo una vez con honestidad. La disciplina es necesaria cuando no has calculado. Cuando has calculado, la lógica reemplaza a la disciplina y es infinitamente más estable. Hay una pregunta que me resulta incómoda hacerte, pero que es necesaria. Si entiendes que la deuda de consumo destruye patrimonio, si entiendes que la inflación de estilo de vida neutraliza los incrementos de renta, si entiendes que permanecer en el mismo mercado laboral durante 10 años tiene un costo de oportunidad que supera varios años de salario, ¿por qué la mayoría de las personas que escucha esto hoy seguirá haciendo exactamente lo mismo que hacía ayer?
La respuesta no está en la falta de información, la información abunda. La respuesta está en algo más fundamental. La distancia entre saber y hacer es la distancia más larga del universo humano, y ningún argumento matemático por sí solo la cruza. Lo que cruza esa distancia, según mi observación de décadas, es una combinación específica de tres elementos. Primero, un sistema externo de rendición de cuentas, porque el cerebro puede ignorar sus propias promesas, pero tiene mayor dificultad ignorando compromisos frente a otros. Segundo, una métrica de progreso visible que se pueda medir mensualmente, porque lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona retrocede hacia el comportamiento por defecto. Tercero, un umbral de dolor suficientemente alto que haga el status quo insoportable, porque el cambio real no ocurre cuando la situación es mejorable, ocurre cuando la situación se vuelve intolerable. El primer elemento, el sistema de rendición de cuentas, puede ser un socio de aprendizaje, un grupo pequeño con objetivos similares, o simplemente el compromiso escrito con revisiones periódicas. Lo que no funciona es el compromiso interno silencioso, porque el cerebro reescribe los compromisos internos sin notificación ni costo percibido. Lo que sí funciona es cualquier sistema que cree fricción visible entre el compromiso y su abandono. El segundo elemento, la métrica mensual, debe ser brutalmente específica, no objetivos como ser mejor profesional o aprender más. Objetivos como completar 40 horas de práctica en la habilidad nueva este mes, publicar 2 proyectos en el portafolio antes del día 30, contactar a 5 empresas potenciales del mercado objetivo, métricas binarias, ¿se hizo o no se hizo? Sin interpretación, sin excusas aceptables. La vaguedad en los objetivos es el mecanismo más eficiente para permitir el abandono sin culpa. El tercer elemento, el umbral de dolor, es el más difícil de gestionar artificialmente, pero el más poderoso cuando aparece naturalmente. He observado que las transformaciones más completas y duraderas en carreras ocurren después de eventos que producen un choque de realidad imposible de ignorar, un despido inesperado, una negativa humillante en una negociación salarial, ver a un par con menos talento ganar el doble por estar en el mercado correcto. Esos eventos producen lo que el cálculo abstracto raramente logra, motivación visceral sostenida. El problema es esperar a que el evento ocurra. La alternativa es manufacturar ese choque de realidad deliberadamente, haciendo el cálculo del valor hora con honestidad total y proyectándolo 20 años hacia adelante sin suavizar los números. En 1974, Berkshire cotizaba a $11 por acción después de la crisis del petróleo y la recesión. Yo había invertido prácticamente todo mi capital personal en Berkshire. En papel, había perdido una fortuna. El mercado estaba en pánico. Los medios hablaban de colapso económico permanente. Yo dormía bien, no porque fuera insensible a las pérdidas en papel, sino porque había calculado el valor intrínseco de los activos que poseíamos y sabía que el precio de mercado era temporalmente irracional. La calidad del sueño en una crisis es directamente proporcional a la calidad del análisis que hiciste antes de la crisis. Quien no analizó antes entra en pánico durante. Quien analizó espera con paciencia porque entiende que el tiempo está de su lado. Esa misma calidad de sueño, esa misma tranquilidad durante la tormenta, está disponible para cualquier persona que construya su carrera sobre bases matemáticas sólidas en lugar de sobre la esperanza de que nada cambie. La estabilidad laboral que la clase media busca en la lealtad a una empresa es una ilusión cada vez más frágil en un mercado que cambia de estructura cada 5 a 7 años. La estabilidad real viene de ser suficientemente valioso en el mercado global que múltiples empleadores te quieran simultáneamente. Esa es la única estabilidad duradera, y se construye exactamente de la manera que he descrito,
habilidades de alta demanda, evidencia de resultados, presencia en mercados que pagan bien, segunda fuente de renta que reduce la dependencia de cualquier empleador único. Llegamos ahora al componente que cierra el sistema y que la mayoría implementa tarde o no implementa nunca. La revisión periódica no como ritual motivacional de Año Nuevo, sino como auditoría de ingeniería cada 90 días. La diferencia entre esos dos enfoques es la diferencia entre la persona que hace resoluciones de enero y la persona que construye sistemas que funcionan independientemente de la motivación del momento. Una auditoría de 90 días, bien ejecutada, responde 4 preguntas con evidencia concreta, no con sensaciones. Primera, ¿qué hice en los últimos 90 días que sea objetivamente verificable como aumento de mi valor de mercado? Un proyecto terminado, una habilidad medible adquirida, un cliente nuevo, un caso documentado con resultados. Si la respuesta es vaga, el trimestre fue improductivo independientemente de cuánto trabajo se sintió. Segunda, mi portafolio de evidencias está mejor que hace 90 días en términos que un evaluador externo podría verificar en 5 minutos. Tercero, alguien fuera de mi organización actual ha reconocido de manera concreta ese aumento de valor a través de una oferta, una consulta, un contacto proactivo. Cuarto, ¿qué haré en los próximos 90 días que me acerque específicamente a un cambio de mercado o un incremento de renta de al menos 40%? La cuarta pregunta es la más importante y la más evitada, porque responderla con honestidad requiere comprometerse con una acción específica que tiene fecha, que es medible y que producirá un resultado verificable o una evidencia de fracaso. El cerebro prefiere objetivos vagos que no pueden fallar porque nunca fueron concretos. La auditoría de 90 días elimina esa opción y obliga a operar en el terreno donde los resultados son reales o no son nada. Warren y yo hacemos algo similar con Berkshire, aunque a mayor escala. Cada año revisamos cada posición con una sola pregunta. Si no tuviéramos esta posición hoy, con lo que sabemos hoy, la compraríamos. Si la respuesta es no, vendemos. Si la respuesta es sí, mantenemos o aumentamos. Esa pregunta elimina el sesgo de posesión, que es la tendencia a valorar más lo que ya se tiene simplemente por tenerlo. Aplicada a una carrera, la pregunta equivalente es, si pudiera empezar de cero hoy con las habilidades y experiencia que tengo, elegiría estar exactamente donde estoy. Si la respuesta es no, esa respuesta contiene toda la información necesaria para el próximo movimiento. El problema no es no saber qué hacer. El problema es que saber qué hacer y hacer lo que se sabe son dos actividades completamente diferentes que ocurren en partes distintas del cerebro con motivaciones distintas y costos psicológicos distintos. Voy a cerrar con algo que he pensado durante décadas y que raramente digo en términos tan directos, porque produce incomodidad en quien lo escucha. La mayoría de las personas que no triplica su renta en 5 años no fracasa por falta de talento, no fracasa por falta de información, no fracasa por circunstancias externas adversas. Fracasa porque inconscientemente prefiere la comodidad de la queja sobre la incomodidad del cambio. La queja tiene una función psicológica precisa. Permite mantener la autoestima intacta mientras se evita la acción. Si la culpa es de la economía, del gobierno, del empleador, de la suerte, del sistema, entonces no hay nada que hacer, y por lo tanto no hay nada que intentar, y por lo tanto no hay riesgo de fracasar intentando. Es un mecanismo de protección extraordinariamente eficiente a corto plazo y extraordinariamente destructivo a largo plazo. He conocido en mis 99 años a personas que construyeron riqueza desde condiciones que objetivamente eran peores que las de la mayoría que se queja, personas que empezaron con menos educación formal, menos contactos, menos capital, en mercados más pequeños, en épocas económicamente más difíciles. Lo que esas personas tenían en común no era optimismo. El optimismo es una emoción y las emociones fluctúan.
Lo que tenían era una relación diferente con la realidad. Veían los números como información neutral que guía decisiones, no como veredictos sobre su valor personal. Una hora que vale 13 reales no es una sentencia. Es un punto de partida con una dirección matemáticamente clara. Cuando compramos Washington Post en 1973, la empresa cotizaba a un precio que implicaba que el mercado la valoraba en $100 millones. Yo calculé que el valor intrínseco era entre 400 y 500 millones. El mercado estaba equivocado por un factor de 4 a 5 veces. Compré con convicción, porque la convicción no venía de una opinión, venía de un cálculo. 10 años después, esa inversión había multiplicado su valor por 19. No porque yo fuera especialmente inteligente, porque hice el trabajo de calcular cuando la mayoría se dejaba llevar por el pánico del mercado en ese momento. El trabajo de calcular es el trabajo que la mayoría evita, porque requiere honestidad sobre lo que los números realmente dicen. Y los números raramente dicen lo que queremos escuchar. La misma convicción basada en cálculo está disponible para cualquier persona que evalúe su situación laboral con la misma frialdad con que yo evaluaba Washington Post en 1973. El mercado laboral local, que te paga 13 reales por hora, puede estar subvalorando tu potencial por un factor de 3 a 5, exactamente como el mercado subvaloraba Washington Post. La diferencia es que Washington Post no podía hacer nada para acelerar el reconocimiento de su valor. Tú sí puedes. Puedes cambiar de mercado, puedes construir evidencia, puedes desarrollar habilidades que ese mercado local no requiere, pero que mercados más grandes pagan extraordinariamente bien. La asimetría entre tu situación y la de una empresa es completamente favorable a ti y la mayoría no lo aprovecha. Déjame terminar con el cálculo que sintetiza todo lo que he explicado, porque los números son la única forma honesta de medir lo que está en juego. Una persona de 28 años que aplica sistemáticamente las 3 fuerzas durante 5 años. Aumentar valor por hora, migrar a mercados mejores, construir múltiples fuentes de ingreso, puede razonablemente pasar de 3,000 reales mensuales a 9,000 en ese periodo. No es garantizado. Nada en economía lo es, pero es matemáticamente alcanzable con los pasos descritos y está documentado en suficientes trayectorias reales como para no ser una excepción estadística. Esos 9,000 reales mensuales a los 33 años, si se manejan con la disciplina de mantener gastos en 5,000 y ahorrar, e invertir 4,000 mensuales hasta los 65, producen el siguiente resultado al 8% anual durante 32 años, 6,784,392 reales, casi 7 millones de reales construidos sobre una carrera de clase media con salario inicial de 3,000 reales, sin herencia, sin golpe de suerte, sin negocio propio exitoso. Solo la combinación de 3 fuerzas aplicadas con consistencia durante 5 años, seguida de 3 décadas de capitalización sobre la base construida. Compara eso con la trayectoria alternativa, la misma persona que no hace nada diferente, que permanece en el mismo mercado con la misma habilidad, que recibe ajustes de inflación y ocasionalmente algún aumento dentro de la misma empresa, termina a los 65 con una jubilación que en Brasil, en 2025, representa en promedio entre 40 y 60% del último salario activo, que a su vez no habrá crecido mucho en términos reales. Esa persona termina con una renta mensual en la jubilación equivalente en poder adquisitivo a entre 1,800 y 2,200 reales de hoy, para siempre, hasta que muera. 2 trayectorias, misma persona, mismo punto de partida, misma inteligencia, mismas horas en el día. La diferencia es una secuencia de decisiones tomadas entre los 28 y los 33 años, en un periodo de 5 años que a esa edad parece largo, pero que a los 65 parece el parpadeo de un instante. He cometido errores en mi vida.
errores de inversión que me costaron dinero real y que analicé sin piedad para no repetirlos. Pero el error que más lamento observar en otros, el que me resulta más costoso en términos humanos, no es el error de inversión. Es el error de postergación. El error de la persona que sabía lo que tenía que hacer, que tenía las herramientas para hacerlo, que entendía la matemática y que eligió la comodidad del hoy sobre la construcción del mañana. No una vez, no en un momento de debilidad, sistemáticamente, durante años, hasta que el tiempo que hacía posible la transformación se agotó. A los 45 años todavía es posible. A los 55 es significativamente más difícil. A los 65, el margen de corrección se acerca a cero. No porque las personas mayores sean menos capaces, sino porque el tiempo, que es el único insumo que no se puede comprar ni recuperar, se ha consumido sin capitalizarse. Y el tiempo no capitalizado no produce interés compuesto, produce solo el costo de oportunidad más caro del universo financiero, el costo de lo que hubiera podido ser y no fue. Te voy a hacer la pregunta con la que termino siempre este análisis, porque es la única pregunta que importa después de todo lo que he explicado. No es una pregunta sobre el mercado, no es una pregunta sobre la economía, no es una pregunta sobre si el momento es el correcto o las condiciones son las ideales. La pregunta es esta: dentro de 10 años, cuando mires hacia atrás a este momento específico, a este día, a esta semana, ¿qué decisión tomarás hoy que te hará estar orgulloso de lo que hiciste con el tiempo que tenías disponible? No existe respuesta cómoda a esa pregunta, solo existe la respuesta honesta. Y la respuesta honesta ya la tienes, la tenías antes de escucharme. Lo que yo hice fue simplemente rodearla de suficientes números para que sea imposible ignorarla. Los números no negocian. No tienen paciencia con las excusas, no aceptan postergaciones, no distinguen entre quien los entiende y quien los ignora. Operan igual para todos, en silencio, componiéndose día a día, semana a semana, año a año. La única variable que tú controlas es si ese mecanismo trabaja a tu favor o en tu contra. No hay una tercera opción, nunca la hubo.